Rechazamos los proyectos de ley de evaluación que se están discutiendo en la legislatura porque consideramos que, lejos de mejorar la educación, van a confluir en un proceso que la va a perjudicar, va a empeorar nuestra educación. Y para ello no tenemos más que apoyarnos en las experiencias que ya se están haciendo de este tipo de evaluaciones en el mundo. Lo que el ministro Bullrich y el PRO quieren hacer en la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa desde hace 20 años en otros países y ha conducido a un empobrecimiento del currículum y a una mayor fragmentación de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque al establecer un ranking de escuelas según los resultados de las pruebas de evaluación, se provoca un corrimiento de la matrícula hacia aquellas que tuvieran mejores resultados, siendo que está comprobado por esas mismas pruebas de evaluación que son los factores sociales y de nivel cultural de las familias de origen uno de los factores determinantes de las diferencias en los resultados educativos. Y en relación a los factores internos, una de las variables que se ha comprobado que más influye en el deterioro o en la mayor fragmentación es justamente la existencia de competencia entre escuelas en lugar de propender a un sistema educativo común, único, con experiencia de tipo colaborativa y no competitivas. Este tipo de pruebas son variadas según los países y las agencias que lo realizan, porque en general se conciben no como parte del proceso educativo, sino como una especie de multiple choice que se realiza desde una agencia externa que llega a la escuela algún día del año. En algunos países esto ha sido un hazmerreír, caso de México, donde 16 millones de pruebas se tiraron a la basura porque las planillas, que son planillas de cómputo que entran en la computadora, salieron a la luz tiempo antes y no pudieron ser valiosas para ningún tipo de evaluación. Fueron un acto de corrupción. En otros países se hacen algunas otras combinaciones, pero en general se intenta que el conjunto de los docentes y de los alumnos sean evaluados con pruebas que son estándar para poder justamente computarizarlas. Entonces, este tipo de evaluaciones no toma en cuenta las inmensas variables que aparecen en un hecho educativo que tienen que ver tanto con la composición del grupo de niños como del contexto social como del momento histórico. Entonces, nosotros estamos a favor de evaluar, porque evaluar es parte del proceso educativo. Permanentemente evaluamos cuando tomamos un grupo de clase, lo que le llamamos una evaluación diagnóstica, que nos permite seleccionar contenidos, definir estrategias didácticas, buscar qué recursos serían los más apropiados. Hacemos evaluaciones que le llamamos procesuales, que es a lo largo del año, hacemos evaluaciones finales. Luego nosotros somos evaluados, nos evalúan las autoridades de las escuelas y nosotros formamos parte de la evaluación institucional. El sistema educativo se autoevalúa en forma permanente. Lo que nosotros aquí estamos cuestionando es la validez de una evaluación externa al propio proceso educativo y a la dinámica interna de cada una de las instituciones. El propósito es simplemente provocar que el eje del problema sea el docente. Los problemas que tiene el sistema educativo requieren cambios en la política educativa y no efectuar o direccionar hacia el docente la carga de las posibles dificultades que estamos teniendo y que merecen un debate y merecen mejoras y merecen propuestas de cambio. Pero estas se ha comprobado que no sirven. ¿Cómo determina usted cuál es mejor docente? ¿Por el resultado del alumno? ¿Por el conocimiento que tiene el docente?
¿Cómo lo determina? Esto no es un proceso productivo al estilo de una fábrica. Son inmensas las variables que intervienen en un hecho educativo. Y lo que se ha demostrado es que en aquellos lugares donde se aplican los métodos de competencia entre docentes salariales, resultan nocivos para la dinámica institucional y para el buen clima en relación a los niños, porque aparecen todo tipo de perversiones. Y en cambio se ha demostrado que aquellas instituciones que trabajan con un espíritu colaborativo, con una dinámica de trabajo en equipo y no competitivo, obtienen mejores resultados. Los países que lo hacen están reviéndolo, muchos de ellos. Sin más, Estados Unidos, que fue la vanguardia de este tipo de evaluaciones desde el año 91, quien la aplicó la viceministra de Bush, Diane Rabbit, en el año 2010 publicó un libro donde pide perdón al pueblo de Estados Unidos por haber aplicado este sistema de prueba que condujo a un empobrecimiento del currículum y a una mayor fragmentación del sistema educativo. ¿Por qué el empobrecimiento del currículum? Porque los docentes, al saber que su salario depende del resultado de sus alumnos, concentra sus esfuerzos en el entrenamiento para responder a las pruebas de los temas básicos que toman las agencias o las empresas evaluadoras, en cambio de buscar una formación más global que abarque una dimensión más integral de cada uno de sus alumnos. La construcción del conocimiento, el desarrollo de la inteligencia, no necesariamente va a dar su fruto o expresarse en una prueba de este tipo estándar. En cambio, un docente que se circunscribe al entrenamiento con ejercitaciones puntuales en relación a lo básico puede llegar a ofrecer mejores resultados. Y por el otro lado, el otro problema es el corrimiento de matrícula. En Estados Unidos, el año pasado, producto de los resultados, en la ciudad de Seattle se planteó cerrar 34 escuelas que tenían malos resultados, justamente escuelas de poblaciones afroamericanas con grandes dificultades socioeconómicas. Esa era la respuesta a la que conduce este sistema de evaluaciones. Este tipo de pruebas son un gasto de recursos y de tiempo del ciclo escolar totalmente improductivas. De recursos, en este momento la Ciudad de Buenos Aires ha duplicado sus fondos para la dirección de evaluación, ha pasado a ser 41 millones de pesos, lo que sería casi 6 escuelas se podrían construir con ese dinero. Y si se establece el Instituto Autárquico tal propone el PRO, estaría facultado para recibir fondos por fuera de ese mismo presupuesto sin pasar por la legislatura, y que significaría nueva deuda externa que deberíamos pagar todos. Esto es línea del Banco Mundial para este año, desde el año pasado ya, que los países que establezcan este sistema de evaluación externa van a ser favorecidos con líneas de créditos, y esa es la intencionalidad. Es curioso también que el ministro Bullrich haya presentado con tanta franqueza el carácter tan rudimentario que él tiene para concebir la evaluación, porque sostuvo que estos sistemas van a permitir, por ejemplo, premiar a las escuelas que mejores tengan resultados con viajes a Bariloche, bueno, o con una biblioteca. La verdad, señor ministro, no sabe de educación, no tiene autoridad pedagógica para hablar, no solo por su formación, sino porque a lo largo de estos años no ha sido capaz de instrumentar una política educativa que permita resolver los problemas que tenemos, y él, por el contrario, compra recetas neocolonizantes, como son estos sistemas de evaluación, que de implementarse en forma censal, masiva también hacia los estudiantes, va a tener consecuencias sobre la carrera laboral
y sobre los títulos de los estudiantes secundarios. Ese es en realidad el verdadero sentido de todas estas propuestas. Desde ADEMI se han hecho un paquete de 12 propuestas que se vienen presentando desde el 2011 al gobierno del PRO para encarar seriamente cambios que permitan mejorar la educación de la ciudad. En primer lugar, hemos señalado la necesidad de un plan de formación docente continua que contemple, sin pérdida de días de clase para los alumnos, que el docente que entra al sistema sigue formándose en lo disciplinario y lo pedagógico. Actualmente eso no se realiza, depende del esfuerzo individual de los docentes, y como en este momento hay una crisis de docentes, faltan docentes, y eso es parte de una política que debiera encarar este gobierno, en forma creciente está siendo más dificultoso la formación de los nuevos docentes. Otra medida que hemos propuesto es la reformulación de la jornada laboral para que incluya el tiempo de trabajo cooperativo. Por ejemplo, hay países, caso España, donde la jornada laboral tiene 40 horas, de las cuales 20 son en clase, 10 son de trabajo cooperativo dentro de la escuela, y el resto el docente lo puede disponer trabajando en su casa, preparando material, corrigiendo. En nuestra ciudad, el docente del nivel medio tiene prácticamente todo su tiempo dedicado a trabajo de clase y no está contemplado el trabajo colaborativo entre pares. No hay planes de formación docente, no hay concepción de trabajo institucional para que se evalúe, la institución evalúe la marcha en forma permanente, y eso redunda después en trabajos aislados. Otra propuesta que hemos hecho es la construcción de nuevas escuelas. En la zona sur hemos presentado un proyecto para la construcción de 25 escuelas, y en este momento estamos estudiando escuelas también para la zona de Retiro, de La Boca y del nivel inicial en toda la ciudad, porque tenemos una crisis edilicia, tenemos una crisis de barrios nuevos que no han sido contempladas la construcción de escuelas, y todo esto está provocando que una parte importante de la población estudiantil no tiene un lugar donde estudiar correcto, digno y en buenas condiciones. También, por supuesto, nuestra propuesta más de fondo es que hay que reunificar el sistema educativo de la ciudad. Ciudad de Buenos Aires es el distrito más privatizado del país, y la fragmentación del sistema educativo es uno de los componentes que en las pruebas internacionales dan cuenta de un factor que incide en los resultados. Los países que tienen sistemas más homogéneos, por ejemplo, Finlandia, que tiene un 98% de su educación pública estatal, tiene mejores resultados que aquellos donde se ha instalado la competencia entre escuelas, la privatización y la fragmentación interna dentro del propio sistema público, como es el caso del inglés. En Finlandia, por ejemplo, la diferencia de resultados entre las escuelas que mejor respondieron y las que menos respondieron a pruebas muestrales, no censales, son del 5%. En Inglaterra son del 30%, y la ciudad de Buenos Aires es la que más varianza tiene del país. ¿Por qué? Porque es una de las más fragmentadas. Esto es también necesario revertir. Tenemos que ir a un sistema educativo único, tenemos que revisar el actual estado de fragmentación, y para eso desde ADEMI se propone un progresivo supresión de subsidios de las escuelas privadas y su incorporación con plenos derechos de sus docentes al sistema público estatal. Bueno, en lo inmediato, en el mes de septiembre, se supone que la legislatura va a discutir el presupuesto para el 2015. Nosotros vamos a proponer, en primer lugar, que se aumente el presupuesto, que está siendo reducido año a año. En este momento
Ciudad de Buenos Aires viene bajando. El último año llegó al 21%, siendo que es una de las jurisdicciones que menos esfuerzo financiero hace para educación del país, teniendo uno de los mayores productos brutos internos. Y en ese presupuesto nosotros vamos a cuestionar, como viene ocurriendo, los 2.000 millones, más de 2.000 millones de pesos que se le dan a la educación privada, y además vamos a proponer que ese aumento del presupuesto sirva para la recomposición salarial, que en Ciudad está siendo inferior a la escala inflacionaria. Todas las medidas que propusimos antes, el rediseño de la jornada laboral, la construcción de escuelas, requieren una política presupuestaria diferente a la que está haciendo el PRO. Nuestra agenda es la opuesta a la del PRO. Mientras el PRO propone las evaluaciones para cargar sobre los docentes y los estudiantes, nosotros proponemos mejores recursos para poder funcionar y tener una escuela mejor.